Por medio, la empresa está tratando de expulsar de sus casas y de su comunidad a los pobladores para poder transformar su explotación minera, que hoy es subterránea, en una a cielo abierto, lo cual significaría sin duda alguna borrar de la faz de la tierra 3 comunidades campesinas e incluso la cabecera municipal de Mazapil, y la destrucción de todo el ecosistema, el envenenamiento de la tierra, el agua, el aire y la devastación de la flora y la fauna de la región. Estamos hablando de un ecosistema riquísimo, en el cual existe, por ejemplo, una especie endémica de pino piñonero única en el mundo, y en donde la flora del semidesierto zacatecano es una verdadera farmacia viviente. Una fauna riquísima también, en la cual existen especies como el venado cola blanca, oso golondrino, jabalí, víbora de cascabel, halcón peregrino, águila real y una gran cantidad de aves migratorias que hacen del semidesierto zacatecano un punto de paso. Y un factor importantísimo, es punto de paso también de la mariposa monarca. Pero claro, si el señor Eldim no respeta a los seres humanos que habitan en esta comunidad, quizás sería demasiado esperar que respete el resto de los elementos del ecosistema. Desde 2010 viene utilizando un método de acoso que no puede ser calificado más que como terrorista, para tratar de expulsar a los habitantes de Salaverna de sus casas, de su comunidad y de sus tierras. La gente ahí vive de la agricultura, de la ganadería de chivas y de la recolección de diversos productos de la flora silvestre de la sierra. Dicho método terrorífico consiste en asediar a los pobladores a través de la detonación de cargas de explosivos en el subsuelo de la comunidad, precisamente para sembrar el pánico entre los pobladores, entre comillas, convencerlos de esa manera para que entre comillas, acepten ser desplazados a un nuevo Salaverna, una especie de unidad de Infonavit a 7 kilómetros de Salaverna, que desde luego no tiene absolutamente nada que ver con el estilo de vida de las familias campesinas. Todos sabemos que las viviendas rurales son extendidas y con corrales muy amplios para poder tener ahí animales de traspatio, vacas, burros, caballos, gallinas o guajolotes y a veces hasta puercos. En cambio, en el nuevo Salaverna no pueden tener ninguna gallina, además de que no se las dan en propiedad, sino en comodato. De manera que si más adelante el señor Eldim decide expulsarlos de ahí, podrá hacerlo. Esto es, ha reducido a los jefes de familia a una condición de peones acasillados. Más aún, cuando alguna familia acepta finalmente irse a nuevo Salaverna bajo todo tipo de amenazas y como consecuencia de los métodos de convencimiento ya descritos, inmediatamente llega una cuadrilla de trabajadores de la empresa minera a demoler la vivienda, para que no se les vaya a ocurrir cambiar de opinión y regresarse. Unas 80 viviendas han sido demolidas ya. Cuando uno llega a Salaverna, parece que la hubieran bombardeado, o que estuviésemos en Siria o en Yenin. Más grave aún, cuando una familia acepta irse de su vivienda y su comunidad, el señor Eldim, a través de la empresa minera, los obliga a renunciar a sus derechos de posesión sobre la tierra. Las detonaciones de cargas de explosivos en el subsuelo de la comunidad constituyen un asedio implacable. La empresa las realiza 3 veces por día, es decir, en cada uno de los turnos laborales. Han producido ya fracturas en la cumbre del cerrito donde está asentada la comunidad y agrietamientos en un buen número de viviendas, sin contar el daño emocional y psicológico que seguramente ha producido a los pobladores, principalmente a los niños. La detonación de explosivos más brutal tuvo lugar el 6 de diciembre de 2012 a eso de las 19:15 horas. Produjo un gran estruendo y un enorme hundimiento en la ladera del cerrito a solo unos metros de las viviendas. Según un documento de la empresa, en dicho hundimiento más de 340.000 toneladas de roca se precipitaron en una caída libre de por lo menos 100 metros de profundidad.
Un efecto colateral de esta enorme detonación fue la interrupción de la corriente de agua superficial del arroyo que por ahí bajaba desde hace miles de años y que ahora se precipita hacia el subsuelo. Esto es, ya no irriga más las tierras de cultivo que se ubican más abajo en el valle. Sin embargo, la gota que ha derramado el vaso es lo que sucedió el pasado viernes 23 de diciembre de 2016. Precisamente cuando el delegado municipal de Salaverna y otros líderes de la comunidad se encontraban en la ciudad de Zacatecas atendiendo una cita del propio gobierno del estado, a las 7:15 de la mañana entraban a Salaverna un número considerable de camionetas patrulla y efectivos de las policías ministerial y estatal, bomberos, protección civil, 2 bulldozers, todos encabezados por la licenciada Raquel Ortiz, coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, y el comandante Juan Antonio Caldera Alanís, director de Protección Civil. Armados los policías con fusiles y equipo antimotines y los funcionarios con un simple acuerdo administrativo del director de Protección Civil, en el que se pretendía notificar a cada uno de los jefes de familia que se los evacuaría a ellos y a sus familias, aún sin su consentimiento, inmediatamente y de manera definitiva, y que los llevarían a un supuesto lugar seguro, esto es, a un domicilio exacto en el Nuevo Salaverna que los directivos de la mina del señor Elvin escogieron para ellos. Arguían que era preciso ponerlos a salvo, porque la existencia en las cercanías de una supuesta falla geológica pone en riesgo inminente su integridad física y sus vidas. Las corporaciones policíacas actuaron como una fuerza de ocupación, bloquearon todos los caminos de acceso a la comunidad y no dejaban entrar ni salir a nadie, ni siquiera a quienes ahí radican. Durante la mayor parte del día no dejaban entrar ni siquiera a visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni a periodistas. No querían testigos de lo que iban a hacer. Señalaron varias de las viviendas con listón amarillo que decía peligro y procedieron a avisar a los habitantes que los desalojarían por la fuerza y demolerían sus casas. Incluso encapsularon cada una de las viviendas con efectivos antimotines para impedir que se prestaran auxilio entre vecinos. Y efectivamente los bulldozers entraron en acción. Bastaron 15 o 20 minutos para reducir a escombros una vivienda. Desde luego no les importaron un comino los gritos de dolor y desesperación de la señora dueña de la casa, a quien, por cierto, los polizontes habían sacado a toletazos y arrastrando de su casa para poder demolerla. Tampoco les importaron las protestas de los vecinos que se prestaban solidaridad a pesar del cerco policiaco. Acto seguido, los bulldozers se aplicaron a demoler la escuela vieja, la escuela nueva, la iglesia y la delegación municipal. Solo quedó una masa informe de escombros, piedras, bloques, láminas, trozos de madera destrozados. El heroísmo de los pobladores de Salaverna, que nunca se rindieron a pesar de la violencia de sus supuestos salvadores, la espontánea solidaridad de los habitantes de comunidades vecinas que acudieron en su auxilio, la inmediata movilización de ciudadanos y organizaciones sociales en la capital del estado y la publicación de la información en las redes sociales y en los medios de comunicación gracias a la sensibilidad y al profesionalismo de un gran número de reporteros, nos permitieron obligar al gobierno del estado a parar el operativo sin haber logrado el objetivo que proclamaban a voz en cuello: demoler la totalidad de las viviendas y expulsar la totalidad de las familias de Salaverna en un solo día. Claro, bajo este gobierno traidor, la amenaza de una nueva agresión, incluso más virulenta, sigue latente. Debemos señalar en especial cómo demolieron los edificios escolares sin siquiera tener el cuidado de sacar la biblioteca y el acervo documental, es decir, el archivo histórico de la comunidad, que contenía documentos de varios siglos de antigüedad y era y es orgullo de sus habitantes. Mención aparte merece el hecho de que ni siquiera tuvieron el cuidado de sacar la bandera nacional antes de la demolición. Debajo de los escombros rescatamos nuestra enseña nacional
rota y absolutamente maltrecha. Seguramente los bulldozers pasaron por encima de ella en más de una ocasión. Está claro, no hubo ningún colaborador del gobernador que le advirtiera lo que dice el artículo 14 constitucional. Textualmente dice así: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los humildes campesinos y pastores de Chivas de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, nos están dando una impresionante lección de dignidad. Resisten heroicamente defendiendo su derecho, en tanto que nativos de estas tierras, posesionarios de ellas desde hace muchas generaciones. Resisten también defendiendo el derecho del pueblo de Zacatecas y de México a vivir en un medio ambiente sano, en armonía con la naturaleza, sin minería, a cielo abierto. Atentamente, Salaverna, Mazapil, Zacatecas, 20 de enero de 2017. Firman habitantes de la comunidad de Salaverna, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA y UNTA Zacatecas. Ya el gobierno del estado el año pasado nos había supuestamente puesto un ultimátum en mayo, que si no dejábamos el pueblo de 30 días, voluntariamente iban a echarnos con la fuerza. Gracias a la intervención de asociaciones civiles de Zacatecas y también de la UNTA Zacatecas y gente que se ha solidarizado con nosotros en Zacatecas, logramos detener eso el año pasado. Y desde entonces llegamos a un acuerdo con el capitán Muñoz, dice con atención para el capitán Felipe Muñoz Rolcaba, que era el director de Protección Civil del Estado de Zacatecas, en respuesta a lo que se acordó en esta dirección con respecto a la respuesta por la gente de Salaverna para continuar los trabajos del Servicio Ecológico Mexicano. La respuesta de los habitantes es no permitir que se continúen hasta no tener la certeza jurídica ante la SEDATU, y que se les respete los acuerdos que se tuvieron el día 12 de mayo del 2016, ya que de llevarse a cabo los trabajos consideramos es una forma de quitarle responsabilidad a la empresa minera Fisco por el atentado que sufrimos el día 6 de diciembre de 2012, y consideramos que al decir ellos que estamos en un inminente peligro, lo consideramos como una velada amenaza por parte de la empresa minera Fisco, Tayagua, y de quien se presta a ayudarnos. De hecho, el gobierno del estado ha actuado como empleado de la empresa. En esta ocasión fue el gobierno del estado el que hizo todo el movimiento, pero por órdenes consideramos que es por órdenes de la empresa. Entonces, hay muchas cosas que ellos mismos se contradicen. Aquí nos habla de una falla geológica que no tiene nada que ver con la comunidad ni con lo provocado por ellos, porque el hundimiento que provocaron fue un atentado terrorista el día 6 de diciembre de 2012. ¿Para qué? Porque la gente ya estaba decidida a no salirse del pueblo. Entonces, el hundimiento está acá y la falla pasa por acá, según ellos. Esta falla geológica es inventada para poder sacarla. La manifestación de impacto ambiental que tienen ellos, aquí dice, regiones sísmicas de la República Mexicana, y luego dice aquí fuente, servicio geológico sismológico de la UNAM, dice en el inciso A dice región asísmica, en el B dice penesísmica, y C y D dice región sísmica. Dice, por lo tanto, la zona donde se pretende desarrollar el proyecto no presenta fallas o fracturas, es decir, es una zona muy estable. Entonces, si ellos ya habían hecho un estudio aquí que dice que es una zona estable, que no presenta fracturas ni nada, porque ¿de dónde se sacaron este otro? O sea, es total, por todos lados quieren ayudar. El Servicio Geológico Mexicano se prestó también a querer hacer
un estudio geológico pero pues, es con el mismo fin, amañado, porque el estudio lo iba a pagar la empresa. Entonces, si la empresa paga el estudio, claro que va a servir favorable para la empresa. Nosotros nos opusimos y los paramos en ese momento cuando llegaron allá. La empresa contrató a quienes iban a ayudar al Servicio Geológico Mexicano. Entonces, nosotros lo paramos. Total, ha sido una campaña de terrorismo, ¿cómo les diré?, moral en contra de todos nosotros, y ya no se detuvieron nada más en el acoso, así nada más con palabras, expresiones y todo, sino que ahora ya llegaron a lo máximo, a tratarnos como si fueran a enfrentarse a otro ejército, cuando en ese día que fueron, nada más había como 5 mujeres y un hombre, para 120 o más efectivos que llevaban entre ministeriales y estatales, llevaban ambulancia, hasta una ambulancia por si alguien entraba en crisis, llevaban un notario para que el notario diera fe cuando estaban recibiendo de buena manera la notificación y que estaban saliéndose voluntariamente. Pero bueno, ya la gente, gracias a Dios, resistió y nosotros no les escribamos nada y no vamos a recibir ese oficio. Se los aventamos, si no lo reciben como que se lo entregamos, ahí se lo dejamos. Entonces, el gobierno del Estado dice que no hubo violencia. Luego, a frente de la casa de un muchacho ahí lo cachetearon. Bueno, claro que le respondió bueno, les dijo mejor malas palabras y todo eso, corruptos y todo eso, porque quería notificarle a la mamá y la mamá no quiso recibir el papel y él les dijo que se retiraran de ahí y todo eso. Pero allí el papá de ese muchacho tiene poquito tiempo que se amputó un brazo y una pierna en la mina, un accidente de trabajo. El muchacho le dijo, por culpa de la minera, mira cómo está mi padre. Entonces ya les echó una maldición y eso, y bola de corruptos. Entonces ya otro fue lo cacheteó por eso. Entonces, pero yo considero que el muchacho tiene la razón, cualquiera tiene la razón, si un animal se defiende con más razón. Entonces, de allí todavía en una casa fueron y abrieron la puerta a patadas y para sacar los muebles y meter la máquina a tumbar la casa, la vivienda. Ya habían tumbado una y iban a decir, la cocina de ellos era acabar en ese mismo día con todas las casas, sacar todas las casas, tumbar, cambiar toda la gente y demoler las casas con el bulldozer. Entonces, reducir las compras. Aquí están, dicen que la iglesia se derrumbó sola. Aquí están las pisadas de las orugas del bulldozer. No se cayó sola, no fue cosa de la naturaleza, fue cosa que hicieron con toda la maldad del mundo. Entonces, nos dejaron el pueblo, este es el pueblo cuando estaba completo. Bueno, yo, ¿qué puedo decir de mi tierra? Para mí sigue siendo, y es como un paraíso, que estamos en el semidesierto, que no conoce la parte donde nosotros somos. Si se la cree que es un semidesierto, no, nosotros estamos en un lugar privilegiado. Es una zona de recarga allí para los mantos anfíberos del Bajío, incluyendo los mantos anfíberos que alimentan las ciudades de Saltillo y de Monterrey. Entonces, el daño que ellos pretenden hacer con minas a cielo abierto no es un daño local, es un daño universal, mundial. Y los daños que se generan con todas esas minas a cielo abierto, con los reactivos y todo eso, son daños eternos, no son transitorios. Entonces, a muchos de nosotros, desgraciadamente, que ignoramos esas cosas, pues de fácil nos hacen creer que sí llevan el desarrollo, que no hay daños colaterales y todo eso, pero en realidad es acabar con la vida de los ecosistemas. Nosotros, bueno, hemos andado con Agua para Todos desde 2014 para acá y hemos andado en distintas partes de la República y por eso estamos informados. Aparte de que un servidor, pues, yo me gusta leer y es como si forma uno de muchas cosas. Entonces,
La cuestión aquí no es una cuestión sanitaria, es un desorden para todos y para nosotros es un ataque ya muy directo para acabar con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestras raíces y con nuestra forma de vida. Y nosotros defendemos nuestra forma de vida. No hay dinero que pague la salud, no hay dinero que pague el agua, no hay dinero que pague el agua, ni la tierra, ni el aire, ni nada. Entonces, es muy bueno lo que se está haciendo con nuestra región a base de presiones de este tipo, que ya se pasaron de... No tiene nombre la forma en que actuaron con bulldozer y todo eso, y con gente que no tenemos ni armas. Entonces, hay mucha delincuencia en todo México, y a nosotros que no somos delincuentes se nos trató peor que a ellos. Entonces, yo ni a ellos mismos que hicieron esto, les deseo lo que hicieron con nosotros. Y aparte, nosotros seguimos pensando, yo digo, en ese sentido, nosotros hacemos responsable a la minera Risco Tayaba, de Carlos Civil, y hacemos responsable al gobernador del estado, Alejandro Tellos Cisterna, y a todos sus colaboradores de lo que le pueda pasar a cualquiera de los habitantes de Salaverna. Sí. Si me permiten, nosotros hemos insistido mucho en que estas imágenes de la bandera nacional, y la misma bandera nacional, nosotros la tenemos guardada como una reliquia histórica, ¿verdad? Dan mucha idea, sintetizan lo que está pasando con todo nuestro país. Este es el respeto que tienen los grandes capitalistas por nuestra soberanía nacional, ¿no? Imagínense un magnate como Carlos Slim tratando de aplastar a una pequeña comunidad donde hay 19 familias resistiendo frente a ese poder, y donde el gobierno del estado y seguramente el gobierno federal actúan como pistoleros del capitalista, ¿no? Nosotros decimos que así como cuando en el Porfiriato el hacendado quería apropiarse de las tierras de los campesinos, de los medieros o de los peones, simplemente el hacendado mandaba a sus gatilleros a que le prendieran fuego a los jacales de los campesinos, ¿no? Y ahora ese triste papel lo viene haciendo nada menos que el gobernador del estado. Pero fíjense ustedes la innovación de los métodos del capital. Ahora utilizan la protección civil, ¿no? Nada menos como pistolero del capitalista, ¿no? Protección civil es la gran innovación, que es la que ahora viene a... Imagínense ustedes, el comandante Caldera Lanís, director de Protección Civil de Zacatecas, él dice que el operativo no tenía otra finalidad más que entregar notificaciones. Pero ¿quién llega a entregar una notificación con el apoyo de más de 100 efectivos de la Policía Ministerial y Policía Estatal y con bulldozers, ¿verdad? Es absurdo y es grotesco, ¿no? Entonces, si así es como Slim ha construido su fortuna, ¿verdad? Pues seguramente estará acostumbrado a tratar con gente que se vende, y quizá él piensa que todo el mundo tiene un precio. Y el gran problema que tiene ahorita es que se topó con gente que no se vende, ni se rinde ni se vende, ¿verdad? Como dice don Roberto, ni por todo el oro del mundo, ¿verdad? Porque nuestros compañeros habitantes de Salaverna no aceptan que por ningún precio sea destruido su estilo de vida, su modo de vida campesino, ¿verdad? Ni tampoco que se vaya a envenenar la tierra, el agua, el aire, y que se vaya a arrasar la flora y la fauna de esa región, que entre otras cosas podemos decir que es no solo riquísima en términos de biodiversidad, sino hermosa, porque están en la sierra de Mazapil, rodeados de montañas
altísimas, pobladas de pino piñonero y de encino y de toda una diversidad de flora y de fauna que ya he mencionado. Entonces, hay una ley que se llama Ley de Símbolos Patrios. En base a esa ley, nosotros ya fuimos a denunciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, ante la 11ª Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, la falta de respeto que el señor Elín y el gobernador cometieron contra nuestra bandera nacional, ¿no? Y le pedimos a la Secretaría de la Defensa Nacional que ordene un acto de desagravio para nuestra enseña patria, porque esa ley, en su artículo 54 bis, establece que cuando haya necesidad de destruir un lábaro patrio, debe hacerse incinerándola en una ceremonia solemne y respetuosa, ¿no? Y estamos pidiendo que el ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país realicen una ceremonia de desagravio y se castigue a los que hicieron esto, ¿no? Aparte de que le estamos pidiendo a la Defensa Nacional que ponga orden con esa empresa minera, dado que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la responsabilidad de autorizar y supervisar el uso de explosivos, ¿no? Todos sabemos que la tecnología para el uso de explosivos hoy día está muy desarrollada, muy sofisticada. Se puede hacer un uso tan exacto y preciso de detonaciones de explosivos que incluso es posible demoler un edificio sin causar el mínimo daño a los edificios vecinos. Eso es así, ¿no? Entonces nosotros sostenemos que el uso de explosivos que está haciendo la empresa minera lo hacen matemáticamente diseñado y calculado para producir terror en los habitantes de Salaverna. Cuando el gobierno del Estado nos dice que el problema es una falla geológica, que es la que está amenazando la vida de los habitantes de Salaverna, nunca nos ha podido contestar si esa falla geológica no se vuelve más peligrosa con el hecho de que la mina esté detonando cargas de explosivos, de dinamita, diariamente, 3 veces por día, ¿no? Si no es eso contradictorio. ¿Y por qué el gobierno del Estado, a través de Protección Civil, dice que se preocupa por los que viven en la superficie, pero no se preocupa por los 1.200 trabajadores que están laborando adentro de la mina, en el subsuelo, 400 por cada turno laboral, ¿no? Cuando les cuestionamos eso, que por qué se preocupan supuestamente se preocupan por los de arriba, pero no por los trabajadores, nos dicen que Protección Civil no se puede responsabilizar de los trabajadores porque ellos firmaron un contrato de trabajo y que en todo caso sería un problema de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que además tienen su casco, ¿verdad? Fíjense ustedes, si se colapsa el cerro encima de los trabajadores, absolutamente de nada les va a servir un casco, ¿no? Y más allá de Trabajo y Previsión Social, Protección Civil también sería responsable. Entonces, todo indica que es una farsa el argumento de la supuesta falla geológica y que en realidad se trata de los intereses económicos del señor Elín. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de lo que pasó con ese gran hundimiento, ¿verdad? Que incluso el agua que bajaba por ese arroyo pues ya no llega hasta el valle, ¿verdad? Ahora se precipita a la mina. Es un ejemplo de la alteración del ecosistema que están provocando, ¿no? De hecho, muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué don Roberto resiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Muchas cosas. Pero yo vengo de un pueblo que también ya fue, o sea, mi pueblo está brincando las sierras, a la vez de otros lados, en línea recta son como 900 metros, pero brinco en una sierra son más. Pero yo de ahí vengo, en el 62, dejó de trabajar el Malacate allí, y porque iban a extraer el mineral por el túnel con locomotora, y toda esa gente de allí ya se unamos. Entonces de allí el pueblo quedó abandonado.
Cuando mi abuela decía que Providencia, porque yo nací en Providencia, ya antes de que llegaran las mineras, Providencia estaba habitado. Y cuando se fue en el 62, que cambiaron la gente, ya ni los que vivían ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque con el túnel que hicieron por abajo, las comunidades que había allí sobre la sierra se quedaron sin agua porque el túnel trozó los mantos que alimentaban la sierra. Entonces desde ahí viene mi resentimiento con ellos. Y desde el 2012, que supe yo que iban a hacer otro túnel a 1500 metros más abajo, o sea, abajo de Salaverna, porque ese está a 700. Entonces yo hice un escrito y se lo mandé a Profeta y Semarnat, diciéndoles que los daños que iban a ocurrir, y ocurrió. En Cerros, que salía un chorro de agua muy grande, se acabó el agua completamente. Entonces yo viendo cómo se ha ido devastando nuestra sierra, yo no tengo nada que agradecer a las mineras por lo que han hecho, y son muchos los daños y muy pocos los beneficios. Entonces por eso la cuestión. Entonces últimamente ya con el conflicto nos cortaron el agua. Entonces nosotros la bajamos de allá a 2 kilómetros arriba de la sierra, hay agua. Son las maravillas que se dio, y por eso decimos, son cosas. Nosotros tenemos mucho que cuestionar de la vida, porque en el 1962, que me sacaron de ahí, después iba yo a mi pueblo, llego arriba de la sierra y veo mi pueblo hacia abajo, y ya veo las puras tapias, unas construcciones ya sin techo, sin nada. Entonces, desde entonces yo iba allá, ya no miraba el pueblo y yo me ponía a llorar. Entonces, por eso en Salaverna no quieren dejar nada, ni huella, por el tajo, cielo abierto, quedaría un cráter. Entonces, mucha más crueldad todavía contra Salaverna. Y a Salaverna pues, le debo mucho. Yo ahí terminé mi primaria. Yo allí, aunque a veces me cuestiono, ¿será bueno ser católico? No, pues ahí también hice la primera comunión. Tengo recuerdos muy que me atan a Salaverna. Y conocí a muchos amigos, no agraviados que los conservo todavía, gracias a Dios. Entonces, es duro para alguien que no sabe, que no ha vivido como la vida que he tenido yo, que salir de mi tierra desde muy pequeño, obligado, porque no hay, ya le quitan su forma de vida, le rompen todo el esquema. Entonces, rompe con el tejido social, rompe con la cultura, con el arraigo, con la identidad, con todo. Entonces no se vale. Yo creo que más que nada, ahora hasta con el agua, cortamos el agua, porque tenemos un derecho humano que se debe respetar. Si la empresa estuviera seguro de la validez de su escritura, pues los habría demandado como si fuera para que listan nuestros compañeros, ¿no?, en un juicio reivindicatorio, pero habrá que preguntarse por qué no lo hacen. Porque sabe que su argumento es falso, porque sabe que nuestros compañeros detentan la posesión de esas tierras desde mucho antes que existiera Frisco y Frisco Tallado, ¿verdad? La situación de las familias desplazadas. Miren, les decíamos que este 23 de diciembre alcanzaron a demoler solo una vivienda. La familia que vivía en esa vivienda están viviendo a la intemperie. Ahí están todavía sus muebles. Si acaso levantaron un pequeño tejabán y ahí está viviendo de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, el gobierno ya había subido todos los muebles de esa familia en un camión de mudanza para llevárselos a Nuevo Salaverna, pero la solidaridad de los vecinos, la gente impidió que ese camión de mudanza saliera de la comunidad, de la misma manera que la gente impidió que uno de los bulldozers saliera, y ahí está todavía. La dueña de la casa dice: este bulldozer no sale hasta que me reconstruyan mi casa, ¿verdad?, o hasta que me resarzan el daño que me produjeron. Desafortunadamente el gobierno se aprovecha de esa situación
de que la señora a quien le demolieron su casa no deja salir el bulldozer para mantener ahí patrullas de la policía estatal, ¿verdad?, que hacen la tarea de espionaje, ¿verdad?, que le reportan al gobierno cada persona que llega a la comunidad, cada vehículo, números de placas, etcétera, etcétera, y que hacen un trabajo ahí de espionaje, ¿verdad? Pero la señora sigue ahí viviendo en Salaverna en esas condiciones deplorables. Hay que señalar que las otras familias, las que ya se fueron a vivir a Salaverna porque se dejaron presionar tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, hay el testimonio de una señora que dice: yo fui la primera, formo parte de la primera familia que se salió de Salaverna y aceptamos venirnos al nuevo Salaverna. ¿Pero qué pasó? Dice, por un lado, que a los dos años después de que nos salimos, la empresa despidió a mi esposo, es decir, lo corrieron de su trabajo en la mina, y la casa no es nuestra, es de la empresa, porque nada más se las dan en comodato. Y ahora la empresa se da el lujo de decir, ya ves, te estoy prestando una casa cuando ni siquiera eres mi trabajador, ¿no? O sea, por eso decimos que lo reducen a la condición como si fueran peones acasillados, ¿no? Y otro señor ya viejito que da su testimonio, dice, no, pues nos vinimos a vivir acá, tuve que vender mis animales, ¿no?, mis chivas, ya no tengo nada, ¿no?, ni trabajo. Entonces, la gente está en condición, como bien lo dicen diputados federales que subieron un punto de acuerdo a la Comisión Permanente hace unas cuantas semanas, ¿no? En realidad se trata de una operación de desplazamiento forzoso, ¿no?, donde la gente que vive en el Nuevo Salaverna son realmente víctimas, a quien se debe atender en términos de la ley de víctimas, porque fueron desplazados de manera forzosa, ¿no? Bueno, logramos detener el operativo en Zacatecas. Inmediatamente se movieron organizaciones, activistas, etcétera, amigos de Salaverna. Cerramos la principal avenida del centro de Zacatecas, la avenida Hidalgo, y cuando mandaron operadores políticos del gobierno que nos ofrecían una reunión con la secretaria general de gobierno, nos negamos rotundamente, le dijimos no queremos dialogar con ningún funcionario mientras no paren el operativo, mientras no salgan los bulldozers de Salaverna. Pero en un gobernador como Alejandro Tello Cristerna, que ya lo nombraron presidente de la Comisión de Minería en la CONAGO, y que apenas tomó posesión y empezó oponiéndose a que se declare como área natural protegida, reserva de la biosfera, al semidesierto zacatecano. Imagínense las declaraciones que hizo el gobernador entrando, apenas tomando posesión de su cargo. Dijo que la biodiversidad afecta a las empresas mineras. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Es los patos tirándole a las escopetas. Entonces, si la biodiversidad afecta a las empresas mineras, pues hay que acabar con la biodiversidad, ¿no? Pues este señor razona exactamente al revés, ¿no? Y ha hecho declaraciones en el sentido de que tienen que sacar a esa gente de Salaverna a como dé lugar. Cabe señalar que tuvo una reunión que fue muy difundida. En el mes de noviembre tuvo una reunión con Carlos Slim, y mientras el gobernador vino a la Ciudad de México a reunirse con Slim, se ha negado a recibir a nuestros compañeros de Salaverna, ¿no? No solo el gobernador, sino incluso la secretaria general de gobierno no los ha recibido, ¿no? Y cuando le pedimos que lo recibiera de manera formal por escrito, dijo, sí, cómo no, los va a atender fulano de tal, es decir, un empleado del gobierno que no tiene ningún cargo de autoridad y que no tiene autoridad alguna para resolver absolutamente nada. La Corte Suprema decidió por unanimidad
que la ley no puede prohibir al operador de telecomunicación American Mobile, del empresario mexicano Carlos Slim, hacer que sus competidores paguen cargos de interconexión para el uso de su red. Este juicio es un serio golpe para la reforma de 2014, uno de los grandes logros del presidente Enrique Peña Nieto, que trató de limitar el dominio del gigante de las telecomunicaciones en el mercado mexicano. Se le prohibió a América Móvil de imponer cargos adicionales a otros operadores para las llamadas a clientes a sus redes, incluso si la empresa tiene el derecho de cobrar a América Móvil para el uso de su propia red. La Corte Suprema declaró que las tarifas de interconexión deben ser fijadas por el sector IFT, el regulador mexicano. América Móvil es el operador más grande de América Latina, por el número de abonados, la joya del imperio Slim. Las tasas establecidas por el IFT entrarán en vigor a partir de enero de 2018, dijo el tribunal, añadiendo que este juicio no tendrá efecto retroactivo, lo que sugiere que AT&T Telefónica no tendrá que reembolsar a América Móvil por el periodo por el cual no han pagado nada. Estemos atentos y al tanto de todo. Thank you very much, sir. Good morning to you all, Mr. President, President Paul Kagame of Rwanda, Mr. Carlos Slim Elu, Chairman of Carlos Slim Foundation, His Excellency Mr. Jose Antonio Maide Curibena, Secretary of Foreign Affairs, Mexico, my dear colleague Irina Bokova, Director General for UNESCO and co-Vice Chairman, distinguished commissioners, ladies and gentlemen, let me first offer you a very warm welcome to Mexico, and it is a real pleasure and a great honor to have so many commissioners and their representatives here with us today in this fine country. I would like to thank our co-chair, Carlos Slim, in particular, for his kind invitation and for hosting this 7th meeting of the Broadband Commission. Particularly, I would like to express our gratitude for having shared with us the very fine initiative Aldea Digital that was organizing this week. I mean, the inspiration we got from that, Aldea Digital means the digital village. I felt in a digital city, and I believe that this will go to Mundo Digital very soon as the Commission continues to do its work. And this is a great contribution to the world, and I would like to really thank Carlos Slim for putting this together. I would, before I go any further, I would like also to thank all the commissioners for the very, very strong commitment that we have shown over the past 2.5 years, close to 3 years now. On July 12th, we'll have 3 years of work. And this is our 7th meeting, and you've been always all committed. Especially today, especially want to pay a special tribute to our friend Dennis O'Brien. As an Irishman, being here on the St. Patrick's Day is really a sign of commitment. So I would like to congratulate all the Irish participants here on a very good St. Patrick's Day. Let me. As usual, we have a full agenda, and I'm very much, I very want much to make sure that we have time for fruitful, interactive discussions. So I will be brief as much as possible. Ladies and gentlemen, I'm very pleased with the progress that we have made since we last met in New York last September. And we will hear more about this today. Globally, broadband continues to be at the top of the global political agenda, and nowhere was this more clear than at the World Conference on International Telecommunications, the week in 2012, which took place in Dubai in December last year.
There was universal consensus at the conference that broadband was the future, and I am pleased to note that the new international telecommunication regulations, the ITRs, which came out of the WICIT, contain important new provisions, notably in Article 6, which will encourage investment in international telecommunication networks and which will promote competitive wholesale pricing for traffic carried. This is one of the most important articles in the revised ITRs, and I'm confident that it will play a very important role in furthering broadband rollout around the world and bringing the internet within reach of the 4.5 billion people who are still offline. We are among the privileged ones, the 2.5 billion people who are connected today. So I'm sure nobody in this room forgets about the remaining 2/3 of the human population that are not connected. The revised ITRs also contain several new resolutions which do not require any ratification, acceptance, or approval process and are not inherently binding for member states. They are nonetheless important texts that will themselves help to promote improved access to ICTs to all the world's people. In terms of the Commission, resolution number 3 is perhaps the most interesting of the 5 resolutions, as it addresses the fostering of an enabling environment for the greater growth of the internet. The resolution specifically calls for greater broadband investment and expresses support for the multi-stakeholder model and makes special mention of the Broadband Commission. To me, that's really very important. Between now and our next meeting in September, ITU will be holding the 5th World Telecommunication, Information and Communication Technology Policy Forum, WTPF 13, in Geneva in May. WTPF 13 has been convened by ITU membership to provide a global forum to examine international internet-related public policy matters. And let me stress here that WTPF is a forum, not a treaty-making conference. It is a unique opportunity to air the issues as they are seen among fellow experts, and the forum will enable all stakeholders to contribute their unique perspective to the discussions and help the global community chart a common course forward. The preparatory process for WTPF 13 has been open and inclusive. It was led by an international expert group that was open to all stakeholders, irrespective of whether or not they are members of ITU. The expert group recently concluded its 3rd and final meeting and approved 6 draft opinions by consensus for further discussion at the policy forum in May. These opinions cover a wide range of internet-related global policy issues of significant relevance in today's world, and I'm confident that they will serve as a good basis for fruitful, high-level discussions at WTPF 13. Just before WTPF 13, on May 13th, we will be hosting a high-level strategic dialogue to discuss the importance of investment in infrastructure and the changing nature of ICT regulation. The focus will be on broadband, and I'm sure that many of the issues we discuss here in Mexico will form a key part of the input of that dialogue. And the reason why I'm mentioning those 2 important events is that I would like to invite you all to join us. Before I close, I would like to give thanks on behalf of the whole Commission to the following organizations who have made contributions for 2013. They are Ooredoo, formerly QTEL. QTEL rebranded in Barcelona 2 weeks ago as Ooredoo. Microsoft, Azerbaijan, Huawei, and Cisco all contributed, and I would like to thank them again. Special thanks must go to Intel,
of course, and it's regular for its regular annual contribution of the work of the Commission. We are tremendously grateful for your support and your continuing faith in the importance of this Commission and its ongoing work. On a separate note, let me also congratulate Huawei and Microsoft, both present here in the Commission, for their partnership in developing a low-cost smartphone for Africa. That's a tremendous achievement. Africa remains the continent with the lowest broadband penetration in the world today and represents enormous opportunities for those willing to seize them. And let me applaud Huawei, Microsoft, and others for playing their parts in giving Africa online, in getting Africa online. I can assure that the leadership in Africa is ready. As President Kagame told you, we have convened the first Connect the World series in Africa in October 2007 in Kigali, in Rwanda, at the invitation of President Kagame. And he's convening this Transform Africa Summit to just make sure that leaders come back again 5 years later to revisit what they're committed to and see how we can fine-tune our strategies and move forward. Of course, industry is invited. And we are very grateful to President Kagame for taking that leadership and showing the lead in not only transforming his own country, making it digital, but also making sure that the whole continent will benefit from that. And I am personally grateful, we all should be, to both him and co-chairman Carlos Slim. They have attended every single meeting, no matter where the meeting had taken place. And that's despite their very, very busy agenda, we all imagine. But we are very grateful. That shows their commitment. And I can tell you, Mr. Chairman Kagame and Slim, the people here in this room are committed. And we are relaying back the information to the rest of the world. And we know the world is listening to us, and we can make a difference. So I would like to thank you again. So let me conclude by encouraging everyone to keep up the momentum and keep shaping a broadband future for all. Thank you very much. Pleasure, Max. Participa Arturo Núñez en reunión plenaria del Círculo de Montevideo. Ciudad de México, 26 de julio. A invitación de Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, asistió este jueves a la 18ª sesión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, que se desarrolla en la capital del país para analizar nuevos caminos para la gobernabilidad y el desarrollo humano sostenible en América Latina. Durante el evento, que en esta ocasión ha sido denominado Después de la globalización y la crisis, está claro el rumbo. Destacados exmandatarios de Latinoamérica y líderes de organizaciones internacionales disertan sobre democracia, economía de mercado y globalización, toda vez que las economías nacionales han cedido paso a nuevas fronteras. Sobre esos temas ahonda la reflexión del Círculo de Montevideo, pues dentro de la filosofía democrática y liberal, se buscan nuevos caminos, dejando atrás la estrecha visión de un regionalismo latinoamericano y participando en el debate mundial. En ese sentido, Arturo Núñez participa en un debate amplio y plural, en regiones e ideas, pero también en gente y culturas, lo cual es benéfico para Tabasco, toda vez que es un foro que busca soluciones innovadoras a los problemas de orden económico, político y social de los países, desde una perspectiva iberoamericana. De tal manera que el evento sirvió para saludar a algunos amigos y empresarios, entre los cuales se encuentran altos ejecutivos de Aeroméxico, ICA y de los grupos Radiorama y Radiocentro, con los que conversó sobre la posibilidad de promover inversiones para nuestro estado, resaltó el gobernador electo de Tabasco. De los ex jefes de los ejecutivos de Chile y España, Ricardo Lagos y Felipe González, respectivamente, y de Belisario Betancourt, de Colombia. También estará presente José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Dentro de los temas que se disertarán se encuentran Atlántico y Pacífico. ¿Qué significa China hoy? Crisis económica y sus consecuencias y perspectivas, la importancia de Europa.
Estado, mercado y equidad, un nuevo equilibrio. ¿Qué se espera hoy de las finanzas? Y después de la crisis está claro el rumbo. Entre otras. Finalmente, es importante mencionar que, fundado en septiembre de 1996 en el país que lleva su nombre, el Círculo de Montevideo busca analizar temas como democracia política, economía, educación popular, salud de los sectores vulnerables y el nuevo rol del Estado, dentro de la filosofía democrática y liberal. C'est la champagne. Voilà, ça c'est le menu. Super. Je vous commandez à l'agneau. Il arrive à prendre le poulet. Moi j'ai ça. Je vous mange ça. Ça à l'agneau. C'est bien. Il arrive à prendre le poulet. Bon appétit. C'est bien. Voilà, voilà, aussi avec les pantoufles là, très confortable. Voilà, et ça c'est la pochette comme ça. To your section for this flight to Mexico. La siesta. Et on va faire la siesta et se coucher. Voilà, on est couché. Maintenant désactiver le mode avion de vos téléphones. Hoy es el 31 de marzo de 2016. Buena continuación. Supera el avión. 380, el gigante, ya. Y nos comunicamos por WhatsApp. Voilà. Lo pongo a continuación. Gozamos con gusto y placer a felicitarle. El día que nacieron todas las flores. Buscaba mi alma tu alma, buscaba yo la Virgen que a mi frente tocara con su labio dulcemente en el perdido sueño de mi amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en mi sueño necesita de ese niño. Oh Dios, sin verte te adoré. Amar es empapar el pensamiento de la fragancia del bien perdido. Es llevar herido con dardos del corazón, de morir a tus pies de adoración. Dinero y sin dinero, siempre lo que quiero, y mi palabra es siendo el rey. Piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Siempre
ser desplazados a un nuevo Salaverna, una especie de unidad de Infonavit a 7 kilómetros de Salaverna, que desde luego no tiene absolutamente nada que ver con el estilo de vida de las familias campesinas. Todos sabemos que las viviendas rurales son extendidas y con corrales muy amplios para poder tener ahí animales de traspatio, vacas, burros, caballos, gallinas o guajolotes y a veces hasta puercos. En cambio, en el nuevo Salaverna no pueden tener ninguna gallina, además de que no se las dan en propiedad, sino en comodato. De manera que si más adelante el señor Slim decide expulsarlos de ahí, podrá hacerlo. Esto es, ha reducido a los jefes de familia a una condición de peones acasillados. Más aún, cuando alguna familia acepta finalmente irse al nuevo Salaverna bajo todo tipo de amenazas y como consecuencia de los métodos de convencimiento ya descritos, inmediatamente llega una cuadrilla de trabajadores de la empresa minera a demoler la vivienda, para que no se les vaya a ocurrir cambiar de opinión y regresarse. Unas 80 viviendas han sido demolidas ya. Cuando uno llega a Salaverna, parece que la hubieran bombardeado, o que estuviésemos en Siria o en Yenin. Más grave aún, cuando una familia acepta irse de su vivienda y su comunidad, el señor Slim, a través de la empresa minera, los obliga a renunciar a sus derechos de posesión sobre la tierra. Las detonaciones de cargas de explosivos en el subsuelo de la comunidad constituyen un asedio implacable. La empresa las realiza 3 veces por día, es decir, en cada uno de los turnos laborales. Han producido ya fracturas en la cumbre del cerrito donde está asentada la comunidad y agrietamientos a un supuesto lugar seguro, esto es, a un domicilio exacto en el nuevo Salaverna que los directivos de la mina del señor Slim escogieron para ellos. Arguían que era preciso ponerlos a salvo, porque la existencia en las cercanías de una supuesta falla geológica pone en riesgo inminente su integridad física y sus vidas. Las corporaciones policíacas actuaron como una fuerza de ocupación, bloquearon todos los caminos de acceso a la comunidad y no dejaban entrar ni salir a nadie, ni siquiera a quienes ahí radican. Durante la mayor parte del día no dejaban entrar ni siquiera a visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni a periodistas. No querían testigos de lo que iban a hacer. Señalaron varias de las viviendas con listón amarillo que decía peligro y procedieron a avisar a los habitantes que los desalojarían por la fuerza y demolirían sus casas. Incluso encapsularon cada una de las viviendas con efectivos antimotines para impedir que se prestaran auxilio entre vecinos. Y efectivamente los bulldozers entraron en acción. Bastaron 15 o 20 minutos para reducir a escombros una vivienda. Desde luego no les importaron un comino los gritos de dolor y desesperación de la señora dueña de la casa, a quien, por cierto, los polizontes habían sacado a toletazos y arrastrando de su casa para poder demolerla. Tampoco les importaron las protestas de los vecinos que se prestaban solidaridad a pesar del cerco policiaco. Acto seguido, los bulldozers se aplicaron a demoler la escuela vieja, la escuela nueva, la iglesia y la delegación municipal. Solo quedó una masa informe de escombros, piedras, bloques, láminas, trozos de madera destrozados. El heroísmo de los pobladores de Salaverna, que nunca se rindieron a pesar de la violencia de sus supuestos salvadores, la espontánea solidaridad de los habitantes de comunidad, número de viviendas, sin contar el daño emocional y psicológico que seguramente ha producido a los pobladores, principalmente a los niños. La detonación de explosivos más brutal tuvo lugar el 6 de diciembre de 2012 a eso de las 19:15 horas. Produjo un gran estruendo y un enorme hundimiento en la ladera del cerrito a solo unos metros de las viviendas. Según un documento de la empresa, en dicho hundimiento más de 340.000 toneladas de roca se precipitaron en una caída libre de por lo menos 100 metros de profundidad. Un efecto colateral de esta enorme detonación fue la interrupción de la corriente de agua superficial
del arroyo que por ahí bajaba desde hace miles de años y que ahora se precipita hacia el subsuelo. Esto es, ya no irriga más las tierras de cultivo que se ubican más abajo en el valle. Sin embargo, la gota que ha derramado el vaso es lo que sucedió el pasado viernes 23 de diciembre de 2016. Precisamente cuando el delegado municipal de Salaverna y otros líderes de la comunidad se encontraban en la ciudad de Zacatecas atendiendo una cita del propio gobierno del estado, a las 7:15 de la mañana entraban a Salaverna un número considerable de camionetas patrulla y efectivos de las policías ministerial y estatal, bomberos, protección civil, 2 bulldozers, todos encabezados por la licenciada Raquel Ortiz, coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, y el comandante Juan Antonio Caldera Alanís, director de Protección Civil. Armados los policías con fusiles y equipo antimotines y los funcionarios con un simple acuerdo administrativo del director de Protección Civil, en el que se pretendía notificar a cada uno de los jefes de familia que se los evacuaría a ellos y a sus familias, aún sin su consentimiento, inmediatamente y de manera definitiva, y que los llevaría las vecinas que acudieron en su auxilio. La inmediata movilización de ciudadanos y organizaciones sociales en la capital del estado y la publicación de la información en las redes sociales y en los medios de comunicación, gracias a la sensibilidad y al profesionalismo de un gran número de reporteros, nos permitieron obligar al gobierno del estado a parar el operativo sin haber logrado el objetivo que proclamaban a voz en cuello: demoler la totalidad de las viviendas y expulsar la totalidad de las familias de Salaverna en un solo día. Claro, bajo este gobierno traidor, la amenaza de una nueva agresión, incluso más virulenta, sigue latente. Debemos señalar en especial cómo demolieron los edificios escolares sin siquiera tener el cuidado de sacar la biblioteca y el acervo documental, es decir, el archivo histórico de la comunidad, que contenía documentos de varios siglos de antigüedad y era y es orgullo de sus habitantes. Mención aparte merece el hecho de que ni siquiera tuvieron el cuidado de sacar la bandera nacional antes de la demolición. Debajo de los escombros rescatamos nuestra enseña nacional, rota y absolutamente maltrecha. Seguramente los bulldozers pasaron por encima de ella en más de una ocasión. Está claro, no hubo ningún colaborador del gobernador que le advirtiera lo que dice el artículo 14 constitucional. Textualmente dice así: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los humildes campesinos y pastores de Chivas de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, nos están dando por medio, la empresa está tratando de expulsar de sus casas y de su comunidad a los pobladores, para poder transformar su explotación minera, que hoy es subterránea, en una a cielo abierto, lo cual significaría sin duda alguna borrar de la faz de la tierra 3 comunidades campesinas e incluso la cabecera municipal de Mazapil, y la destrucción de todo el ecosistema, el envenenamiento de la tierra, el agua, el aire y la devastación de la flora y la fauna de la región. Estamos hablando de un ecosistema riquísimo, en el cual existe, por ejemplo, una especie endémica de pino piñonero única en el mundo, y en donde la flora del semidesierto zacatecano es una verdadera farmacia viviente. Una fauna riquísima también, en la cual existen especies como el venado cola blanca, oso golondrino, jabalí, víbora de cascabel, halcón peregrino, águila real y una gran cantidad de aves migratorias que hacen del semidesierto zacatecano un punto de paso. Y un factor importantísimo, es punto de paso también de la mariposa monarca. Pero claro, si el señor Elvin no respeta a los seres humanos que habitan en esta comunidad, quizás sería demasiado esperar que respete el resto de los elementos del ecosistema.
Desde 2010 viene utilizando un método de acoso que no puede ser calificado más que como terrorista, para tratar de expulsar a los habitantes de Salaverna de sus casas, de su comunidad y de sus tierras. La gente ahí vive de la agricultura, de la ganadería de chivas y de la recolección de diversos productos de la flora silvestre de la sierra. Dicho método terrorífico consiste en asediar a los pobladores a través de la detonación de cargas de explosivos en el subsuelo de la comunidad, precisamente para sembrar el pánico entre los pobladores y, entre comillas, convencerlos